Continuamos entonces, ¿no? Aquí, ustedes pueden ver ya aquí todas las partes que tienen, ¿no? La culata, los polos, los debanados, el entrehierro, las escobillas, la carcasa, todo. Mínimamente les suele pedir 10 partes en el examen, o a veces hasta 12 en este caso. No tienen muchas más partes internamente, ¿no? No solo son estas, son un montón de partes que tiene la máquina de corriente continua. Bueno, seguido de esto, vamos a ver a los tipos de devanado. En este caso, para la máquina de corriente continua, vamos a tener dos tipos de devanado, que igual se los puede dibujar. Eso también suele entrar a veces en el examen. También lo vamos a hacer para un devanado imbricado y para un devanado ondulado. Para un devanado imbricado, vamos a tener el número de trayectorias que es igual al número de polos, ¿no? Por si acaso, este A significa el número de trayectorias de corriente o número de caminos de corriente, también lo llamo. M es el grado de multiplicidad que tiene la máquina, ¿no? Puede ser simplex, duplex, triplex, así, ¿no? Eso en el enunciado ya les puede dar. En caso de que no les dé, ustedes pueden considerar que es simplex, ¿no? Que M va a valer entonces igual a 1. P es el número de polos, P mayúscula, o es P mayúscula, es el número total de polos que tiene la máquina. Generalmente cuando es P minúscula se refiere al número de pares de polos, es P minúscula, número de pares de polos, ¿no? Y P mayúscula es el número total de polos que tiene la máquina. ¿Cuántas escobillas tiene el devanado imbricado? El devanado imbricado, el número de escobillas va a ser igual al número de polos que tiene la máquina, ¿no? Para un devanado ondulado, el número de trayectorias de corriente simplemente es A2 por M. Ya hemos dicho, M es el número de grados de multiplicidad de la máquina. El número de escobillas para un devanado ondulado simplemente va a ser igual a 2, no puede ser más. Sí o sí solo va a ser 2 el número de escobillas para el devanado ondulado. Ya después de eso vamos a conocer lo que es la fuerza electromotriz inducida, ¿no? La fuerza electromotriz inducida que simplemente se la calcula utilizando esta ecuación. Como ya hace un momento les dije, esta es la única ecuación que van a utilizar para el primer parcial, ¿no? Y después ya si es que el primer parcial va a ser del capítulo 2 más, se va a aumentar uno que otro circuito más y nada más. Si es que ustedes han llevado la materia de circuitos eléctricos 1, no van a tener ningún problema. ¿Qué es Z? Z es simplemente el número de conductores. P, ya lo hemos dicho hace un momento, es el número total de polos. A, el número de trayectorias de corriente. Nm es la velocidad de la máquina en RPM. Y el phi es el flujo por polo en Weber, ¿no? Aquí hemos dicho que Z es el número de conductores, que va a ser igual a 2, número de bobinas, y N, el número de espiras que tiene la máquina, ¿no? Esta parte, este Z, que es el número de conductores, prácticamente es, si lo reemplazamos aquí, esta ecuación va a cambiar, ¿no? Pero es mejor hacerlo por separado, así para no confundirse. Eso lo vamos a entender mucho mejor cuando hagamos nuestro primer ejemplo, ¿no? Después vamos a tener lo que es el par inducido en función de la corriente de carga, ¿no? El par inducido es lo mismo. Aquí Z es el número de conductores, P el número de polos, A el número de trayectorias, el flujo por polo y la corriente que circula por la armadura, ¿no? Algunos libros lo consideran como el I sub I, que es P, la corriente inducida. Aquí también está con E sub A, se denomina FEM en la armadura. Algunos lo colocan con el subíndice I, que significa FEM inducida también, ¿no? Que es lo mismo. Si ustedes revisan alguna que otra bibliografía, lo van a encontrar de diferente forma, ¿no? Luego, bueno, aquí también se les puesto, ¿no? Todo lo que significa, el nombre que tiene cada símbolo, ¿no? Como un formulario. Está prácticamente todo aquí. Después de eso ya, con las ecuaciones que vamos a ver, ya podemos empezar con un primer ejemplo, ¿no? Para un ejercicio 1 podemos comenzar, como nos dice, ¿no? Una máquina de corriente continua de 4 pares de polos, ¿no? Aquí ya nos está diciendo 4 pares de polo. Entonces, si le expresamos en P mayúscula, vamos a tener un total de 8 polos, ¿no? Pues aquí está expresado en pares de polos. Si le expresamos, esto estaría en P minúscula en este caso, ¿no? Si fuera P mayúscula, entonces sería 8 polos que tendría la máquina. Pero como está, nos dice que son 4 pares, entonces estamos como representando en P minúscula, ¿no? Dice que de 4 polos y corriente nominal de 120 amperios. ¿Cuánta corriente fluirá en cada camino en condiciones nominales
Si el inducido dice que es, como inciso A, devanado imbricado simple, inciso B, devanado imbricado doble, e inciso C, devanado ondulado doble, ¿no? Entonces nos está pidiendo que, como ya les dije, este A era el número de trayectorias de corriente en paralelo, también se lo denomina. Entonces la corriente total prácticamente se va a dividir, ¿no? Ustedes saben que en ramas en paralelo, o en este caso, la corriente de entrada se divide en todas las ramas en paralelo que hay. En este caso tenemos entre nosotros ese valor, ¿cuánto valdrá A? Hace un momento lo hemos escrito aquí, que para un devanado imbricado, A es igual al grado de multiplicidad por el número total de polos, y para un devanado ondulado, A es igual a 2 por el número o el grado de multiplicidad de la máquina, en este caso es M. Para el inciso A nos dice que es devanado imbricado simple, entonces vamos a utilizar la ecuación. Aquí, P minúscula hemos dicho que es el número de pares de polos. Arriba, hace un momento, solamente he visto M por P mayúscula. Aquí está M por 2 por P minúscula. Ustedes saben que si vamos a repetir, tenemos que representarlo entre el número total de polos, entonces lo multiplicamos por 2. Entonces 2 por el número de pares de polos, que en este caso es 4, va a ser 8, ¿no? Que es el número total de polos en este caso. M, en este caso dice que es un simple, entonces va a ser M igual a 1. Haciendo todo este producto, tenemos 8 trayectorias de corriente. Entonces, esta corriente nominal, nos dice que es de 120 amperios, se va a dividir entre 8, 8 trayectorias. Al hacer el cociente de 120 entre 8, vamos a tener 15 amperios en cada trayectoria o en cada corriente de la rama en paralelo, ¿no? Eso para un devanado imbricado simple. Para el inciso B, nos dice un devanado imbricado doble, ¿no? Un devanado imbricado doble, hemos dicho que igual, aquí tenemos ese imbricado, entonces va a ser M por el número total de polos. Esto sería el número total de polos, que va a ser 2 por 4 igual a 8. En este caso, M dice que es doble, entonces va a ser M igual a 2. Entonces vamos a tener 16 trayectorias de corriente. Entonces la corriente nominal la dividimos entre 16, que en este caso nos va a dar 7,5 amperios, ¿no? Para el inciso C tenemos devanado ondulado doble. Para el devanado ondulado simplemente es A igual a 2 por el grado de multiplicidad. En este caso M es 2. Vamos a tener 4 trayectorias de corriente. Entonces la corriente nominal la dividimos entre 4, ¿no? Que va a ser en este caso 30 amperios, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Los escucho. Espero que no se haya entendido para volver a explicar. ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos entonces. Con un ejemplo 2. Aquí. Nos dice que igual se tiene una máquina de corriente continua de 7 pares de polos, con un devanado ondulado triple. Aquí han estado el tipo de devanado que tiene. Nos está diciendo que el flujo por polo es igual a 4000 kilolíneas, a una velocidad de 80 pi radianes por segundo. Dice que hay 60 bobinas en el inducido, con 10 espiras cada una. Como inciso A nos pide que calculemos el número de trayectorias en paralelo del inducido, como también determinar el número de escobillas, y por último calcular la FEM que se genera en esta máquina. En este caso, primero tenemos que calcular el número de trayectorias de corriente. En este caso es un devanado ondulado triplex, entonces lo mismo que hemos hecho hace un momento en el ejercicio 1, en este caso n va a valer igual a 3, ¿no? Entonces 2 por 3 va a ser 6 trayectorias de corriente, que es lo que nos pedía para el inciso A. El flujo, aquí ya nos está dando datos de flujo. O sea, nosotros ahora lo que vamos a hacer para este ejercicio es utilizar esta ecuación, ¿no? Tenemos que encontrar entonces el número de conductores, que es Z, y eso ya tenemos como dato el número total de polos, la velocidad de la máquina. Ojo, esta velocidad de la máquina tiene que estar en RPMs, en revoluciones por minuto.
el flujo por polo tiene que estar en Webers, en unidades de Webers. ¿Listo? Eso hay que tener mucho cuidado. En este caso, para el ejercicio 2, nos está dando el flujo en kilolíneas. Entonces nosotros tenemos que hacer un factor de conversión o convertirlo en este caso a unidades de Webers. Lo mismo con la velocidad. Nos está dando en radianes por segundo, nosotros tenemos que convertir esto a revoluciones por minuto, ¿no? Empezamos con el cálculo del flujo por polo. En este caso tenemos 4000 kilolíneas, los 4000 por 10 al cubo líneas. Nos dice que para convertirlo a Weber, dice que un Weber tiene 10 a la 8 líneas. Entonces las líneas con líneas se van a simplificar, solamente nos va a quedar unidades de Weber. Entonces el flujo por polo va a ser 0.04 Weber. Ya tenemos entonces el flujo en unidades de Weber. Lo mismo hacemos para la velocidad. En este caso tenemos 80 pi radianes por segundo. Nosotros sabemos que una revolución tiene 2 pi radianes. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces los segundos con los segundos se van a ir, los radianes con los radianes, y vamos a tener revoluciones por minuto. En este caso la velocidad en revoluciones por minuto va a ser 2400. Listo, ya tenemos todo eso. Lo único que nos falta encontrar es el número de conductores. Ustedes recordarán que en su momento el número de conductores es igual a 2 por el número de bobinas por el número de espiras. En este caso, en el enunciado, nos dice que hay 60 bobinas en el inducido con 10 espiras cada una. Entonces nos está diciendo que hay 60 bobinas con 10 espiras por bobina. ¿Listo? Aquí entonces. Vamos a tener esta 2, que es una constante, en unidades de conductores por espira. Dice que tenemos 60 bobinas. Y en cada bobina hay 10 espiras por bobina. Entonces, las bobinas con bobinas se van a simplificar, las espiras con espiras también, y nos va a quedar unidades de conductores. Hacemos todo ese producto, entonces tenemos 1200 conductores. El número de escobillas, hemos dicho hace un momento que para un devanado ondulado sí o sí, o simplemente va a ser igual a 2, no va a ser más. Sí o sí, 2 para un devanado ondulado. Ya tenemos todos los datos en sus respectivas unidades, ya podemos entonces reemplazar en esta ecuación, ¿no? Ya en esta ecuación la podemos reemplazar. Tenemos el número de conductores, que nos ha dado 1200. También tenemos el número total de polos, que en este caso nos está dando en pares, ¿no? Tenemos 7 pares de polos. Entonces, si lo expresamos en P mayúscula, que es el número total, va a ser 2 por P minúscula, va a ser entonces 2 por 7, vamos a tener 14 polos que va a ser que va a tener en este caso la máquina, ¿no? 14 polos. El número de trayectorias de corriente, ya hemos calculado, vale 6. El flujo por polo también ya lo hemos calculado, vale 0.04 Weber. Aquí. Y la velocidad en RPM, que es 2400, ya la tenemos. Hacemos el producto de todo esto y nos da como resultado una FEM inducida o una FEM en la armadura de 4480 voltios, ¿no? Unidades de voltios. Y esa es la solución a lo que nos pedía en este problema, ¿no? Que encontráramos finalmente lo que es la FEM generada para esta máquina. No sé si tienen preguntas de esta parte. Como les había hecho mención hace un momento, esta es la única ecuación que van a utilizar para el primer parcial, ¿no? Ya para el segundo capítulo simplemente es resolver un pequeño circuito, nada más. De aquí puede hacer variantes, puede salir variantes. No siempre en el examen les va a pedir prácticamente que encuentren la FEM, ¿no? Como base solamente utilizar esta ecuación, en el examen les puede dar como dato la FEM, les da datos de la FEM y les pide que calculen el flujo por polo. Les puede pedir que calculen la velocidad. Les pueden pedir que calculen el número de conductores. O incluso les puede pedir que calculen el número de conductores después que calculen el número de espiras. Entonces de aquí ya también van a tener que usar esta ecuación y despejar el n, no van a tener que calcular el número de espiras. O sea, así lo varía el ingeniero en el examen. Como es una sola ecuación, de aquí prácticamente les puede pedir que encuentren cualquier variable de esta ecuación. Otra forma de complicarlo a esta ecuación
o al cálculo de esta ecuación, a un problema así parecido, es que las unidades no les va a dar siempre en las unidades que tienen que reemplazar en la ecuación, en este caso en Weber, en RPM, no, ¿no ve? El flujo les puede dar en Maxwell, la velocidad igual como en este caso les puede dar en, ¿qué es esto? En radianes por segundo, incluso después les puede pedir el par inducido, ¿no? El par inducido lo podemos calcular con esta ecuación, ¿no? Y les puede, por si acaso el par inducido ustedes, o el par o el torque, que lo conocen mucho con ese nombre, tiene unidades de Newton metro. En algunos exámenes, según recuerdo, les suele pedir en el que calculen el par, pero en unidades de libras fuerza, ¿no? ¿Ve? Ahí es donde se complica un poquito, no tanto, ¿no? Simplemente es hacer conversión de unidades y nada más, ¿no? Realizan bien eso y prácticamente al final les va a dar el resultado que querían ustedes encontrar. Preguntas de esta parte. Ya les dije, nuestras clases van a ser cortitas, no van a ser tan largas, por lo menos hasta el primer parcial. Ya cuando ustedes terminen de dar el primer parcial, ya nosotros vamos a empezar con lo que ya es motores de corriente continua y después de eso ya viene lo que son circuitos, o en este caso el motor o la máquina síncrona. Y la máquina síncrona ya es lo que es conocer un poquito, ¿no? De circuitos trifásicos. Y espero que ya hayan llevado lo que es la materia de circuitos eléctricos 2, para que no tengan ningún problema al entender o la resolución de un circuito trifásico, ¿no? Bueno, preguntas de esta parte, chicos. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Para que podamos repetir. La siguiente clase igual vamos a seguir profundizando esta ecuación. Yo creo que después vamos a empezar ya con el segundo capítulo más. En esta semana yo supongo que con el ingeniero ya van a terminar el capítulo 1 y van a empezar directamente con el capítulo 2, ¿no? Que es generadores de corriente continua. Entonces también ya la siguiente semana vamos a hacer un ejercicio de esta parte y luego empezamos con lo que son los generadores de corriente. Es un poquito más largo, pero como les digo, solamente es resolver un circuito eléctrico, nada más. Preguntas, chicos. Sean sinceros, ¿se ha entendido o no se ha entendido? Bueno, les recomendaría, ¿no? Que si es que hay algo que no se haya entendido para futuras clases, que las hagan ahí en nuestro horario. Porque ahí, como les digo, la parte teórica ustedes la pueden revisar tanto en internet como el material que les va a enviar el ingeniero. Pero la parte práctica, que en este caso son los ejercicios, hay algunos que prácticamente no se han entendido. No sé si será por miedo a que no preguntan, pero después me escriben al WhatsApp. Y ahí es donde me hacen las preguntas. Y a veces yo trato de responderlos. O sea, no es que no les responda, pero parece que no entienden siempre. Y saben que por WhatsApp todavía es más complicado hacerles entender, ¿no? Al ejercicio. Todavía que ahorita estamos con la pantalla, con los ejercicios, y se puede explicar todavía. Pero así por WhatsApp no, ya no es tan fácil como en nuestras clases en este caso. Bueno, aquí me escribió un compañero, el chat global, dice, para un devanado imbricado, ¿el número de escobillas es igual a 2? No. Aquí ya leemos, es un principio lo hemos escrito. Para un devanado imbricado, el número de escobillas es igual al número de polos, ¿no? P mayúscula hemos dicho que es el número de polos. P minúscula es el número de pares de polos. Generalmente lo escriben en muchos libros y creo que el ingeniero también lo escribe así, ¿no? Lo vamos a escribir de otra forma, como está abajo, directamente así lo escribe. P minúscula, ya no P mayúscula. P minúscula, entonces hemos dicho que es el número de pares de polos, ¿no? Entonces si lo multiplicamos por 2, va a ser igual al número total de polos, ¿no? En este caso, para que se entienda mejor, si quieren, P mayúscula va a ser igual a 2 por P minúscula, que va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo, no cambia nada. Ya ustedes verán qué forma
por qué forma de estas dos, cualquiera de estas dos quieren utilizar, cuál se les hace más fácil recordar, ¿no? Porque en un examen presencial, prácticamente no, el ingeniero no les pedía formulario, tenían que estar con sus lápices, borradores y su hoja de examen, nada más. Pero ahora como tienen ya todo el material a su lado, entonces no creo que haya problemas, ¿no? Pero ya pueden usar ustedes la que más sea, la que se acuerden más fácil, ¿no? Por ejemplo, no es tan difícil recordar estas formas. ¿Alguna otra pregunta más? Antes que se nos acabe el tiempo. Este PDF y las clases, como se están grabando, yo las subo a lo que es a la plataforma del Google Drive, ¿no? Yo les voy a enviar en el transcurso de la tarde ya un enlace, donde en ese enlace se van a subir todas las clases grabadas, como también se van a subir los PDFs, ¿no? Entonces ustedes van a poder descargarlas de ahí en su momento libre, ustedes pueden revisarlo, ¿ya? Eso no se preocupe. En la tarde ya al grupo lo voy a subir, lo que es el enlace. Les voy a enviar y como les dije, todo ahí se va a subir. Hasta el final del semestre se van a subir las clases grabadas, también los PDFs que estamos avanzando. Por ejemplo, esta clase y este PDF ya van a estar subidas en ese enlace que les voy a subir en el transcurso de la tarde. Bueno, tenemos un... Pues el PDF no puede ser al WhatsApp. Perdón, no te escuché. Que el PDF no lo puede subir al WhatsApp. De poder se puede, pero como les dije, es más fácil en el Google Drive. O sea, si usted simplemente les voy a enviar el enlace, entran al enlace y ahí va a estar el video y también el PDF. Si ustedes quieren, lo descargan, si no, no también. O sea, esa es la opción que les da Google Drive. Si lo quieren ver de ahí nomás, lo ven. Pero si quieren descargarlo todo el video ahí, colocarlo en su computadora o lo que sea que deseen, prácticamente igual es de esa opción, el Google Drive. O sea, prácticamente ahí ustedes lo van a poder ver si quieren de ahí nomás o si quieren lo quieren descargar y lo guardan también, ¿no? En su computadora o en su celular, donde ustedes guste. Es más fácil, o sea, con esto no he tenido problemas con el Google Drive en anteriores semestres, siempre hemos trabajado así y prácticamente todos han estado conformes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Espero que se haya entendido este ejercicio. No es nada del otro mundo, como podéis notar, simplemente es conocer esta ecuación. También conocer un poco de la parte teórica. Tal vez vamos a usar 2 sesiones cuando dibujemos los tipos de devanado, ¿no? Eso también suele entrar al examen y es un poquito largo y morosito. No es tan fácil de dibujarlo, ¿no? Pero cuando ya se le agarra la maña, entonces lo van a hacer rápido. En esto yo creo que yo creo que la siguiente semana ya lo vamos a hacer esto. Sí, lo vamos a hacer la siguiente. Vamos a dibujar uno, porque no vamos a poder dibujar los dos, vamos a tardar harto. Vamos a hacerlo uno y ustedes con el mismo procedimiento van a poder dibujar el otro. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, entonces daríamos finalizar esta clase. Ya en la tarde ya van a tener disponible el video y el PDF y nos estaríamos viendo directamente la siguiente semana. ¿Listo? Bueno chicos, me despido. Nos vemos el siguiente lunes.